bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de un tema tecnológico de gran importancia para el país. Este es el VAMP bovino, innovación al servicio de la ganadería lechera. ¿Qué es el VAMP bovino? Es un software de apoyo para la toma de decisiones en fincas ganaderas y porcinas que es desarrollado por la Universidad de Utrecht y adaptado en Costa Rica por el Centro Regional de Informática para la Producción Nacional Sostenible, CRIPAS, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, que existe desde 1986 y que ha generado una serie de beneficios al sector lechero nacional, que es el del que vamos a hablar específicamente hoy. La gran ventaja ahora es que está incluso en la nube y se puede consultar en tiempo real desde cualquier parte del mundo por cualquier dispositivo electrónico. Y hoy precisamente pues vamos a hablar de esta gran innovación costarricense que está al servicio del mundo y que genera muchos beneficios para el sector lechero nacional. Para hablar sobre este tema nos acompaña en esta oportunidad Juan José Romero Zúñiga, quien es el desarrollador del software VAMP bovino. Bienvenido de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, muy conocido por otros temas. Bienvenido, Juan José, que dicha que vamos a hablar de otro tema que no sea el COVID, pero bienvenido igual. Muchísimas gracias, Maribel. Hace mucho no te teníamos por aquí, que dicha que pues sí. Vamos a tener, contar con tu conocimiento una vez más. Muchas gracias. Por cierto, un pequeño paréntesis. ¿Usted sabía que la primera nota que yo escribí en la Universidad Nacional fue sobre el VAMP bovino? Ah, pues, sí, así que me da mucho gusto. Casualidad. Sí, me da mucho Muy gusto bien. que podamos abordar hoy este tema en Una Mirada. También nos acompaña Frank Hueckman Voss, quien es médico veterinario y productor de leche de Costa Rica. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y también está con nosotros Jorge Trejo Soto, quien es ingeniero agrónomo, zootecnista y asesor del sector lechero nacional. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Sí, este tema del VAMP bovino pues es bastante interesante, ¿verdad? Por toda la innovación tecnológica que significa. Pero antes de que hablemos de él como tal, me gustaría que pusiéramos en contexto a la gente que nos acompaña de la importancia que tiene el sector lechero nacional, ¿verdad? Es un pilar socioeconómico sumamente importante para la producción. Más de 1.000 millones de leche al año se producen en este sector. Y según la encuesta nacional agropecuaria del 2024, pues tenemos que se contabilizaron 278.709 bovinos de leche y el 95.6% de los animales adultos corresponde a hembras, reflejando la especialización de la explotación lechera. Y más del 60% del ganado lechero tiene 2 o más años, lo que evidencia una población productiva madura. Un sector realmente importante para Costa Rica. Yo por lo menos no concibo mi vida sin leche. Bueno, en efecto, digamos, Costa Rica tiene cerca de 25.000 fincas con animales, de las cuales una buena parte son fincas instaladas donde se produce leche. Se produce leche de ganadería especializada. Hay otros sistemas un poquito menos tecnificados, lechería de doble propósito, que son estas fincas donde se cosecha leche todos los días, un poco, pero también se engorda las crías y entonces se obtiene después un animal que se vende para carne. Y hay otros sistemas que son de cría, de ganado puro y esto. ¿Okay? Digamos, hay algunas estimaciones así muy gruesas de que en Costa Rica se produce cerca de 1.600.000, 1.700.000 kilos. Nosotros en la producción hablamos de kilos, la gente puede decir litros y es más o menos parecido. Litros de leche por día. Eso nos habla de muchísima leche que en realidad se produce. Y cerca del 80% de esa producción es en fincas con cierto nivel de tecnificación. Y el otro 20% es en fincas, digamos, más pequeñas, que inclusive puede estar la persona que tiene su vaquita para subsistencia. Entonces sí, estamos hablando de muchísima gente que está en el sector de manera directa como productores o dentro de todo el encadenamiento productivo, porque es un sistema hoy día muy tecnificado, pero que el encadenamiento productivo, digamos, alcanza altísimos niveles de especialización
Tanto es así que, como le digo yo a mis alumnos, lo que está sucediendo ahorita en el estrecho de Hormuz, a nosotros como productores, como académicos, nos tiene que importar porque el encadenamiento es muy grande. Entonces, en realidad estamos hablando de muchísimos empleos directos e indirectos, ¿verdad? Y entonces sí es un sector de muchísima importancia económica. Dentro del Producto Interno Bruto agropecuario es uno de los principales. Sí, yo creo que debe haber más o menos unos 70,000 empleos directos, lo que es la lechería. Y aparte de eso, no sé si ustedes manejan estos datos también, Jorge, en el caso tuyo, pero probablemente va a haber unos 200,000 empleados y proveedores, servicios de todo tipo. Por ejemplo, yo soy profesional médico veterinario y también soy productor de leche. Y realmente el encadenamiento, como dice el doctor Romero, Jotas, querido Jotas, ¿verdad? Sí. Es muy alto, así que es un sector muy importante y abarca muchas fincas que no solamente es en sí la producción. Por ejemplo, en el caso de mi familia también nos dedicamos a conservación, producción, a gente que lo combina con turismo y aparte de eso lo combina con la producción. Entonces hay realmente una tendencia que va muy fuerte a una tendencia combinada entre la parte de turismo y otros servicios que se pueden ofrecer, ¿verdad? Sí, yo quisiera agregar tal vez con el tema de la importancia del sector lechero en Costa Rica, que no solo el aporte, digamos, del producto final, como bien mencionaba José, sino de todo lo que implica, ¿verdad? Y es bien interesante porque las unidades productivas lecheras en Costa Rica, en su mayoría, son lo que diríamos de mediano a pequeño, digamos, de mediano a pequeño tamaño, ¿verdad? O sea, son unidades productivas que están en menos de 100 vacas por lechería, ¿verdad? Eso si nos comparamos con lecherías de en otros lugares del mundo, pues es mucho menor, es decir, está mucho más atomizado, más diseminado el hato en el territorio nacional, y eso además genera una distribución importante del recurso, ¿verdad? O del ingreso que se genera con esta actividad agropecuaria. Entonces, no es solo, digamos, un sector muy importante en términos de seguridad alimentaria, sino que también contribuye mucho a esa, para decirlo de alguna forma sencilla, repartición de la utilidad o de la riqueza a partir de una actividad que ciertamente tiene actores importantes, grandes en términos de volumen, pero que respaldan a muchos pequeños y medianos productores en términos de aporte de tecnología, de aporte de conocimiento, y eso permite también, como bien lo mencionaban los compañeros, muchos encadenamientos y además permear a otras áreas de la economía también. Claro, y de ahí que aportes tan innovadores como el bambo ovino sean de gran relevancia, como nos lo comenta Luis Murillo, productor de leche de la finca El Jaular de Poás de Alajuela, quien utiliza el bambo ovino desde sus primeras versiones. Él compartió con una mirada cómo la evolución constante de la plataforma ha facilitado la gestión diaria de la finca. Van bien y con nosotros desde aproximadamente hace 30 años. Estamos ya muy acostumbrados. Para nosotros Van es tan esencial como lo es un tractor, como lo es un celular. Para nosotros Van es una herramienta de primera línea, ¿verdad? Es muy importante. Ha evolucionado ya bastante. Ahorita con la nueva versión ya es muy práctico, muy versátil, ¿verdad? Desde hace 30 años que me acuerdo que pasaban los muchachos de la U a digitarlo, porque aquí no había ni siquiera una computadora, ¿verdad? Y me acuerdo, tengo recuerdos de cuando ellos venían aquí, tomaban la información, la digitaban y me dejaban los reportes, ¿verdad? Era totalmente otro mundo. Ya tenemos una información a la mano, al celular, ¿verdad? Donde podemos verificar cualquier duda, o incluso podemos digitar cualquier parto, cualquier inseminación. Es muy importante. Es parte de la columna vertebral de este negocio,
van es la herramienta para la toma de decisiones, ¿verdad? Todos los días y muchas veces. Cada vez que hay un animal en labor de parto, para corroborar si la fecha está acorde con la fecha con el día que está pariendo, si es para inseminar, si es para destetar terneritas. Hay muchos factores, muchas cosas que se necesitan tener la información a la mano. Y parte de eso es la necesidad que había de tener la información a la mano y saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No sería posible si no existiera una herramienta como VAN. Ahora, a lo que vinimos entonces, ¿qué es el VAN bovino y cuál fue la necesidad que dio origen a su desarrollo? Bueno, el VAN bovino es un programa de cómputo que, digamos, le da soporte a los productores, especialmente para la toma de decisiones. Entonces, permite registrar, ordenar, sistematizar los datos que se producen a diario en una finca. Aquí Frank y Jorge no me dejan mentir, se producen, dependiendo del tamaño de la finca y de la cantidad de actividades que se realicen, se pueden producir entre cientos y miles de datos diarios. Y es necesario tomarlos, ordenarlos, sistematizarlos para poder analizarlos. Y entonces los datos que los productores toman a diario en sus agendas, en sus libretas de apuntes, lo llevan a la computadora. Hoy día lo pueden llevar al celular o lo pueden llevar a una tableta y ahí se va a una base de datos del programa para que posteriormente el sistema les retroalimente y les ayude en la toma de decisión. Digamos que eso es lo esencial, que es la utilidad que tiene para el productor directamente. Sin embargo, también ha tenido muchísima otra utilidad más, como es la investigación que hacemos en la Universidad Nacional, pero también en otras universidades del mundo que utilizan, digamos, nuestro sistema como el sistema para la enseñanza, para la investigación en Honduras, en Panamá, en Nicaragua, en México, que lo han utilizado. Entonces también tiene esa utilidad. Y para, por ejemplo, en Costa Rica, la Cámara Nacional de Productores de Leche, las cooperativas de productores de leche, asociaciones de productores, porque permite nuestro programa que se generen bases de datos consolidadas de varias fincas, de manera tal que podemos hacer análisis de datos masivos. Tiene bastante tiempo de evolución, ya son 40 años más o menos. ¿Cuáles han sido las diferentes fases por las que ha pasado el proyecto? Sí, digamos, para hacerlo en rápido, el programa se originó en la primera mitad de los años 80 en la Universidad de Utrecht, antes se llamaba Holanda, ahora son los Países Bajos, ¿verdad? En la Universidad de Utrecht. Y de ahí digamos, mediante un proyecto de cooperación internacional entre Holanda y Costa Rica, básicamente Utrecht y la Universidad Nacional, se trajo el programa. Originalmente estaba en holandés, se tuvo que, digamos, traducir a inglés, del inglés al español, y comenzamos en un proceso de adaptación a las condiciones costarricenses. Ahí tuvimos la cooperación de colegas, de amigos productores, como decía don Luis, donde nuestros técnicos iban a la finca con unas computadoras portátiles que pesaban como 20 kilos, iban jalando al hombro la impresora y los rollos de papel, ¿verdad? Y se tenía que ir a montar aquello, era como andar como una estación de oficina portátil, literal, porque pesaba como 30 kilos todo, ¿verdad? Y se instalaba y así se trabajó al puro principio. Fue un proceso, yo diría que fue muy bonito, fue muy romántico, ¿verdad?
Y esto estamos hablando de finales de los 80, principios de los años 90. Entonces sí estamos hablando de mucha historia, siempre con el apoyo y el patrocinio de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, donde hemos estado todo este tiempo. Y ahí hemos ido evolucionando, ¿verdad? Originalmente era una versión en DOS, mucha gente no sabe qué es DOS, ¿verdad? Entonces, yo sí. Inclusive teníamos computadoras con disco de arranque, ¿verdad? Sí. Y después todas esas cosas que ahora ya nadie sabe qué es. Luego fuimos evolucionando a versiones, digamos, podríamos decir más modernas según el momento en el que estuviéramos, hasta que hoy día, después de muchísimo esfuerzo, podemos contar con digamos, con un programa que en lugar de tener los datos en una base de datos en el disco de la computadora, está en la nube. Entonces, por medio de una aplicación en el celular, en la misma computadora o en una tableta, desde cualquier parte del mundo uno puede acceder al programa, o si uno está en media finca, ve que una vaca saltó a la otra y seguro está en celo, se mete al programa y de una vez lo digita. Entonces tenemos un proceso, digamos, de evolución bastante marcado. Un programa que ha evolucionado en el tiempo y ha generado grandes beneficios al sector ganadero nacional. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR S.A. Hoy con el tema del VAM bovino, innovación al servicio de la ganadería lechera. Un software que es de gran apoyo en las fincas ganaderas de Costa Rica, que tiene ya 40 años de existencia y que ha significado muchos aportes para el desarrollo de este sector. Me imagino que incluso el impacto inicial de introducir una tecnología de este tipo en Costa Rica fue bastante innovador en su momento y bueno, y lo sigue siendo a lo largo de los años. Así es, en realidad yo vivo en la zona de Barra Blanca, por los Cartagos, y fuimos de los primeros en usar el VAMP. En realidad vino porque la Universidad Nacional, con este proyecto de la Universidad de Utrecht, necesitaban información. Mi papá de formación era contador, entonces él llevaba datos de todo, llevaba en papel milimétrico, curvas de producción, en una ficha de esas de papel, los datos individuales de vacas, de colaboradores, etcétera. Pero ¿cómo transformar eso al programa VAMP? Entonces, la universidad empezó a buscar información y salieron dos fincas, la finca de mi familia y la de otra persona, un señor que fue profesor de la Escuela de Ganadería Atenas, don Brian Hobwood, en la Escuela de Ganadería cuando fui ahí. Él alquilaba una finca ahí por Barra Blanca. ¿Y qué fue la diferencia con otras fincas? La gran cantidad de información y confiable. De ahí empezó el VAMP. Las primeras fincas, la finca 0 demostrativa empezó con la finca de El Cortijo y la finca. Después se fueron agregando 25 fincas pioneras de la zona Puas. Ese era como el área de influencia que tuvo el VAMP para empezar con eso. Lo más difícil fue al inicio, pues nadie de nosotros conocía una computadora. Yo llegué a conocer una computadora cuando fui a hacer mi especialidad en Alemania, pero yo nunca había tocado una computadora. Yo veía eso, era como algo totalmente para ciertos genios nada más. Hoy día lo usamos todos. Pero fue realmente muy increíble ver de pronto que toda la información que mi papá, ante todo, generaba, se podía traducir en un programa y ver de pronto, aunque era un programa amigable, pero en este sistema de OS, creo que la migración a Windows vino en los años 90, empezando, ¿verdad? Por ahí, 94, por ahí tal vez. Por ahí, no sé. sí. Yo quisiera agregar... sí, perdón. No, dale, Jorge. Okay. Yo quisiera agregar que además, digamos, de la evolución del programa en el tiempo, ¿verdad? Que le agregó versatilidad, amplitud a la cantidad de información que se podía ingresar ahí y la forma de relacionar esos datos y analizarlos. Además hay una evolución dentro de las fincas que utilizan el programa. Claro. ¿Verdad? Entonces, inicialmente, lo interesante es que al productor le permite ordenar registros manuales, a veces
solo por memoria, ¿verdad? Para pensar, ya va a entrar en celo, ¿verdad? Me parió en tal fecha, sino todos esos registros, ordenarlos, pero además comenzar a entenderlos, relacionarlos, pero especialmente, y creo que es lo más valioso de esta evolución, traducirlos en una decisión, ¿verdad? Claro. A veces el dato nos dice algo importante, pero si ese dato no se interpreta y se traduce en una decisión para el finquero, para decidir preñar un animal, para decidir secarlo a tiempo, para decidir cuántos reemplazos debe tener dentro de su hato, entonces pues el objetivo final pues no se alcanza, ¿verdad? Entonces creo que además de la evolución del software, también hay una evolución en el uso que se le dan las fincas, y creo que ha sido muy importante en el desarrollo de la industria y la mejora de la eficiencia de las unidades productivas. Sí, no solo ha sido tal vez con el tema de la evolución de análisis que hacemos los profesionales o los productores, sino una evolución muy importante. Yo lo veo en la propia familia mía, en la finca familiar, que empezó como pequeño productor, después a mediano, hoy día somos productor grande dentro del esquema nacional. A veces cuando la gente habla cosas que por pequeño, mediano, pero a veces no sabe toda la evolución que se tuvo que hacer para llegar ahí. Pero el punto importante de la evolución fue también con los colaboradores de finca. Nosotros tenemos un muchacho, Giovanni se llama él, que tiene una buena escolaridad de primaria, y eso es muy importante, pues es la mano derecha de usted como productor o como profesional dentro del esquema. Trabajar listas de acción que están impresas en una pared o que se podría hacer el día de mañana por vía digital. Y toda esa evolución ha sido muy interesante, desde esa etapa inicial de las primeras 25 fincas, y hoy día no sé cuántas fincas realmente, ese dato lo manejará mejor Jotas, ¿verdad? Pero deben de ser varios cientos de fincas. Bueno, en realidad tenemos 3.350 fincas en toda Latinoamérica. Muy bien. En toda Latinoamérica, en Costa Rica estamos hablando de cerca de 2.800 fincas aproximadamente que utilizan el programa, y que eso es lo que nos ha permitido, digamos, en CRIPAS y en la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, posicionarnos como un referente de los datos que se utilizan, digamos, para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la Cámara de Productores de Leche, para Corfoga, en su momento, para la Corporación Ganadera, para algunas asociaciones, para cooperativas. Pero precisamente es eso que decía Frank, ¿verdad? Hay un proceso, digamos, de evolución que fue de pequeño a grande. Tengo que decir que, digamos, del año 1990, para ponerle un número, digamos, más fácil, que se comenzó a evangelizar sobre el uso de programas de cómputo en las fincas. En realidad nosotros tuvimos, digamos, un crecimiento lento, ¿verdad? Comenzamos a esas 25 fincas, nosotros íbamos de gratis. Íbamos de gratis porque nos estaban prestando sus vacas, sus datos, nos prestaban su tiempo, que era valioso y sigue siendo muy valioso, ¿verdad? Entonces, ya después, cuando nos fuimos ampliando, vendíamos el servicio. Ya después comenzamos a vender el programa para darle soporte al mismo programa, ¿verdad? Todo lo que se obtiene de ventas en realidad es para reinvertirlo en el mismo programa. Entonces, el crecimiento fue muy lento. Ahora uno dice 2.800 fincas y suena a muchas, y efectivamente son muchas fincas. Sin embargo, pasaron años que nosotros apenas agregábamos 10 fincas más al sistema. A veces 5, a veces 8, a veces 20. Cuando llegamos a 30 hicimos un fiestón, ¿verdad? Entonces en realidad fue un proceso muy lento. Digamos, Frank, que lo tiene que haber vivido con sus colegas productores, el proceso de adopción de los productores fue lento. Porque fue una adopción lenta, y al inicio funcionó muy bien el modelo que explicó Jotas y Jorge, que era el técnico, y todavía se usa mucho, que llega a la finca y con la agenda de la finca, que donde está todos los días cronológicamente apuntado todo, va pasando toda la información al BAM. Pero ese técnico viene una vez por mes, entonces digamos, algunos ya luego migramos a invertir en la computadora para tenerla en la finca. Esa fue una evolución importantísima para luego llegar a la etapa esta de la nube y tener el programa 4.0. Pero
Pasar a tenerla en la finca fue un salto tremendo para esas fincas que querían hacer un paso adicional, que es consulta todos los días del programa. Una de esas fincas que usted menciona es la finca Las Torres, en Palmira de Zarcero, desde donde Mario Blanco nos compartió su experiencia como usuario del BAM bovino desde hace casi 3 décadas. Esta es una finca familiar. Yo empecé hace casi 30 años, después de que me gradué de zootecnia, apoyando a papá en la administración de la finca. Y la primera necesidad que encontramos es, teníamos que migrar de llevar todos los registros en un cuaderno a llevarlo de manera digital. Buscamos varias opciones, no habían muchas opciones, prácticamente no habían, y descubrimos el BAM. Y desde ahí ha sido nuestro aliado, es una herramienta indispensable en la gestión, en la toma de decisiones, ya por más de 30 años. El BAM para nosotros es una herramienta de uso cotidiano, día a día. No solo la forma en que tenemos digitalizado todo lo que corresponde a la reproducción, salud, sino cuando tenemos que ver reportes e informes y nos damos cuenta cuáles son los parámetros o las áreas donde tenemos que enfocarnos para mejorar. Teníamos el BAM en la versión 3.0, que era la versión de escritorio, y hacía tiempo que teníamos esa necesidad ya de migrar a una aplicación que nos facilitara el trabajo también y manejo de la información desde el celular. Ahora con la nueva versión 4.0, creo que ese es el paso que había que dar con la herramienta BAM. Está en un plan de lanzamiento, entonces creo que nosotros somos de las fincas que estamos probándolo, viendo reportes, digitalizando y enviando recomendaciones. Tenemos una relación cercana con los creadores de la aplicación y no solo eso, sino una apertura por parte de ellos para recibir todas las recomendaciones que nosotros les damos desde la finca. Cualquier decisión que vayamos a tomar está ligada a un análisis previo de la información del BAM. Entonces estamos muy agradecidos con la aplicación BAM, con la Universidad Nacional y cómo nos ha venido a resolver el tema de manejo de la información y tener ahorita con la versión 4.0 la información en la mano, gracias al aplicativo. Ahora, la pregunta del millón para quien no sabe mucho del tema, o sea, yo. ¿Cómo funciona la recolección de los datos? Yo me imagino que son muchísimos los datos que se recopilan a través de este programa, pero ¿cuáles son como los más relevantes que son fundamentales para el productor nacional? Bueno, yo aquí le daría la palabra a Jorge y a Frank, que son los que están todos los días con las vacas o con los técnicos. Una parte vos, si queréis lo complemento luego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay algunos ejes, ¿verdad? Podemos dividirlo por secciones. Los datos reproductivos son muy importantes, ¿verdad? Ese es uno de los ejes de ingreso de información. Ahí son reportes de las vacas que entran en celo, las vacas que logran preñarse, abortos, reabsorciones, todos los datos que tienen que ver con reproducción. Recuerden que la producción de leche depende del parto, ¿verdad? Es una lactancia que está relacionada con el parto. Entonces, cuando no tenemos suficientes partos o con la periodicidad que debe tener, se pierde eficiencia en las unidades productivas. Entonces, reproducción es muy importante, la parte de salud también es muy importante, ahí hay registros de diferentes patologías, aquí el doctor Frank pues tiene mucho más experiencia en eso, y la parte de producción también, eso es muy importante porque al final la producción es la que nos genera el retorno a la inversión, ¿verdad? Entonces, poder mantener eso en control, que es lo que nos permite el programa, nos genera muchas eficiencias,
pero quizás lo más importante es que el dato sea de calidad, que sea un dato certero, que sea cierto y que sea completo, ¿verdad? El esquema de recolección. Sí, no, es muy importante esa parte que mencionaba Jorge, porque para mucha gente piensa que la vaca da leche porque da leche y depende del ciclo, parto, producción, volver a preñarse y ojalá que eso sea año con año en las vacas de leche. Eso es lo que uno busca, que sea ojalá óptimamente 365 días. En los análisis uno puede ver todo eso, uno puede ver como unas radiografías por diferentes partes que tiene el programa, donde le indica a usted qué tan bien o qué tan mal vamos, o para dónde vamos. Entonces es muy importante esos datos que se generan normalmente con agendas, a veces son cuadernitos de finca, es increíble, un cuadernito aquí con una información, otro con otra, a veces son hojitas, el más ordenado tiene una agenda con orden cronológico en el día a día, una agenda grande donde puede apuntar todo. Y ahí hay que ahora el llevar, celular. y hay que llevar datos de salud, porque esto es como un perfil que tiene el doctor de su paciente. Entonces yo puedo, por ejemplo, meterme hoy día, 30 años atrás, y ver alguna vaca eventualmente que ya no existe hace muchos años y saber de sus datos. Nosotros, por ejemplo, somos productores de Dos Pinos, mi familia, y tiene un laboratorio excelente, por ejemplo, para análisis de mastitis, de infecciones de la glándula mamaria, que es uno de los eventos más importantes, pues vendemos leche de alta calidad, nunca con antibióticos. Entonces, todo eso se puede analizar, saber qué bacterias afectan más a las vacas, saber qué protocolos eventualmente se pueden implementar, porque no solo es análisis, sino de ahí usted parte para saber qué eventualmente puede mejorar en la finca. Y Jorge puede complementar en la parte nutricional, porque lleva toda esa parte. También. Sí. Perdone que haga el salto así, pero No se es preocupe. que son demasiadas cosas, Sí, ¿verdad? esa es la idea, Es la muchísima conversación. información, ¿verdad? Y todas impactan y se relacionan en decisiones que al final contribuyen a la mejora de la eficiencia. Por ejemplo, en temas nutricionales, los registros de condición corporal son muy importantes. Condición corporal, para explicarlo sencillo, es qué tan flaca o gorda está una vaca en su momento de lactancia, y eso tiene como unos límites, ¿verdad? Y eso se relaciona con la alimentación y te puede generar mayores eficiencias o menores eficiencias. También entender, de acuerdo al momento de la lactancia del animal, si está produciendo la cantidad de leche que debe estar produciendo para que realmente la lactancia sea eficiente y utilizar eso. Quizás a propósito de esto, la recolección de la información, yo quisiera agregar que esta versión de la que nos trae aquí hoy en el programa facilita mucho el ingreso de datos en tiempo real, ¿verdad? Y eso yo creo que José va a ampliar mucho ahí, pero creo que es una de las grandes ventajas que tiene esta versión 4 y que definitivamente va a impactar en la calidad del dato, ¿verdad? Y en la cantidad de datos, que al final eso nos da el músculo para la toma de decisiones correctas. Claro, sí, los datos siempre han sido importantes en este siglo, ¿verdad? Que le llaman el siglo de la imagen, el siglo de los datos. Es fundamental para la toma de decisiones en prácticamente todos los sectores del desarrollo social. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Con una mirada, que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Hoy con el tema BAM Bovino, un software que ha significado una gran innovación que está al servicio de la ganadería lechera, tanto nacional como internacionalmente. En los bloques anteriores ustedes mencionaban, bueno, de la importancia que tiene la recolección de todos estos datos que se permite ingresar el software. ¿Qué diferencia puede ser para una finca tener acceso a esta información y no tenerla? Bueno, a ver, curiosamente estábamos haciendo algunos datos para la Cámara Nacional de Productores de Leche y así rápidamente varios estudios que hemos hecho en la universidad, la utilidad en vamos a ver, el rendimiento que le ofrece económicamente a los productores tener el programa, digamos, anda más o menos entre 5 y 6 por 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que por una inversión de $1 puede llegar a obtener 6. Claro, el programa no lo hace todo solo, ¿verdad? Significa que necesita de buenos técnicos, de buenos productores que estén con ganas de hacer las cosas bien, pero efectivamente, digamos, representa una gran ventaja.
ahora que estamos hablando de esto de los datos, es que la persona que va a abrir el portillo a las vacas para que vengan al ordeño en la madrugada, ahí comienza a tomar datos. Si la vaca estaba renca, si se quedó de último, si estuvo saltando a la otra, si cuando llegó se quedó medio puesta a orilladilla por ahí. Todas esas cosas son datos, y esos datos que se los pasa al veterinario, se los pasa al técnico, y así se van recogiendo datos y datos y datos y datos. Entonces todo eso, digamos, permite precisamente convertirlo, o sea, la idea es convertir el dato en plata, ¿verdad? Entonces identificar un animal enfermo significa que yo necesito curarlo, porque si es un animal valioso, lo convierto en plata. Ese es el chiste de la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que uno puede usar como ejemplo. Por ejemplo, este año pasado hicimos un invernadero. Estamos en una zona muy lluviosa, entonces de noche es muy complicado para las vacas. Las vacas se quedan en la noche, durante la noche, durmiendo en el invernadero. Pero entonces usted va llevando datos de qué, por ejemplo, renqueras. O sea, vacas que renquean es una enfermedad muy común en las vacas, y vimos que con solo tenerlas en el invernadero de noche se redujo. Siempre hemos tenido una incidencia razonablemente baja, pero se bajó a la mitad de lo que teníamos. Entonces usted también puede evaluar en el tiempo cómo una medida de manejo que usted hizo en la finca la puede evaluar llevando buenos datos en el banco. O si hace una rutina de ordeño diferente, ¿verdad?, para mejorar la calidad de la leche y tener menos vacas enfermas, y usted lo puede ver la evolución en el tiempo, o en crianza de terneras. Entonces hay muchos ejemplos que uno puede nombrar ahí, donde uno puede ver esa evolución. Entonces el BAMP es una herramienta muy dinámica, no solo es para listas de acción o análisis para estudio, que es muy importante, o para la cámara, que necesitan datos confiables, y el BAMP es muy robusto como una base de datos. O sea, es muy robusto, usted no lo puede engañar fácilmente. Ese punto es importante, no es solo el aporte del BAMP a las fincas lecheras, también tiene un impacto directo en todo el sector y en la toma de decisiones de, ¿verdad?, de los diferentes entes involucrados, sean públicos o privados. Eso es un aporte importante. Sí, totalmente. Para la industria, por ejemplo, poder contar con información de este tipo de software permite hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Desde planeación o estimación de la producción de leche en el tiempo, para poder organizar temas de mercados, temas de industrialización, hasta la compra o venta de insumos que se requieren para generar esa producción de leche, ¿verdad? Y ahí son muchas de las eficiencias que se van traduciendo a lo largo de toda la cadena que implica la producción primaria y la industrialización y comercialización. Por ejemplo, ahí, Maribel, digamos, nosotros tenemos licencias que se le venden a personas que no tienen vacas, pero que son dueños de una empresa que vende, por ejemplo, suplementos alimenticios. Entonces, tienen una licencia para dar el asesoramiento al productor que tiene las vacas. Entonces, ¿y por qué la licencia? Bueno, porque se llevan los datos para su casa o para la oficina, y desde allá hace los análisis que tiene que hacer de la finca para ver qué cantidad de vacas hay, cómo están los partos, cómo anda el nivel de producción, etcétera. Entonces, también le sirve a otras personas, digamos, el programa para movilizar la economía desde muchísimos frentes, ¿verdad? Entonces está digamos, el beneficio para el productor directamente, ¿verdad? Pero también, yo insisto mucho, esto es una cadena de valor, y ahora fuera de cámaras conversábamos y lo planteaba muy bien Jorge, que viene a ser más o menos, como decías vos, como el lenguaje común. El lenguaje común. ¿Sí? Un lenguaje común entre técnicos, productores, digamos, inclusive hasta personas del gobierno central, porque hablamos como de los mismos indicadores, hablamos de los mismos datos, hablamos más o menos de las mismas cosas, y precisamente, digamos, BAMP es como ese catalizador de ese proceso. Un lenguaje que trasciende las fronteras, porque va mucho más allá de Costa Rica. Mencionabas que también tiene presencia importante en América Latina y otros países. Correcto, sí, digamos, por ejemplo, una escuela de tanto renombre como la Escuela El Zamorano, ¿verdad? Que produce técnicos agropecuarios muy buenos. El programa oficial de enseñanza de ellos es el BAMP, ¿verdad?
o la Universidad de Panamá o algunas otras instituciones que tienen el BAMP, la UNAM, en su estación experimental en Veracruz, tienen el BAMP. Entonces, es un programa que ha permitido posicionarse precisamente por lo que decía Frank, que es la robustez. ¿Y por qué también en buena parte ha sido esto? Y bueno, estamos en un programa de la Universidad Nacional. Es el respaldo de la universidad, digamos, es fundamental. Para nosotros, el valor del dato está en la certeza del dato. Yo puedo tener un dato más, un dato menos. La diferencia es si es cierto o no. Porque precisamente estamos hablando de, digamos, de decidir, uno podría decir, bueno, sobre la vida de una vaca. ¿Me la dejo o no me la dejo? Pero Correcto. la vaca vale $4,000. Entonces no es cualquier vaca, ¿verdad? Sí. Pero resulta que si yo, por error, saco una vaca que era una vaca muy buena para la finca, al final se ve perjudicado el productor. Y con el productor su familia, y con el productor y su familia, la familia de los colaboradores, y así por el estilo. Entonces, en realidad, el tema de la sostenibilidad, propiamente dicha, descansa mucho en los datos, y ahí es donde el BAM ofrece un gran aporte. ¿Qué nuevas funcionalidades y desarrollos incorpora la versión BAM Bevino 4.0? Bueno, tal vez, digamos, a Jorge, que está en el campo, le ayudaría un poquito más para no decirlo yo que soy, digamos, el que vende el programa. Una de las cosas que yo considero son más valiosas es que ahora los datos no dependen de estar almacenados en una sola computadora, ¿verdad? Ahora los datos se almacenan en la nube y esto permite, primero, cargar en tiempo real, tener los datos disponibles en tiempo real. Así, por ejemplo, un técnico puede accesar a la información de la finca de lo que está pasando y ver el dato o los datos de lo que ocurrió el día anterior y tomar decisiones o sugerir cosas a la finca oportunamente, ¿verdad? Un día o 2 días en una finca lechera para algunas decisiones significa muchísimo dinero, como José lo decía. Y eso es muy importante lo que dice Jorge, porque salta de la visita mensual del técnico a hacerla prácticamente diaria sin tener que estar en la finca. Entonces, le da a usted un tremendo plus a eso, ¿verdad? Claro, la posibilidad de consulta, ¿verdad? Sí. Y acción rápida, eso es una gran ventaja de BAM 4.0. Y la otra ventaja, ¿verdad? Viene, bueno, tal vez Juan José puede hablar más en esa línea, temas de seguridad y especialmente de poder tener toda la información consolidada en un solo sitio de forma segura, integrada para análisis, por supuesto, respetando temas de privacidad y demás, para análisis integrados, investigación, que aquí yo creo que es algo que no hemos mencionado. Me parece que el desarrollo de BAM, parte de esa diferenciación con otros software que existen, es esa tropicalización, ¿verdad? Y esa tropicalización de los datos o del análisis o de los parámetros viene mucho a partir de la investigación que ha hecho Universidad Nacional y otras instituciones que se han agregado a esa iniciativa y han permitido interpretar adecuadamente en nuestras condiciones del trópico estos parámetros, estos datos, y así poder ajustar para la toma de decisiones siempre en nuestro techo, ¿verdad? O dentro de nuestra realidad. Sí, ahora, digamos, varias cosas que mencionaba Jorge. Digamos, podríamos decir que dentro del ecosistema de la producción del conocimiento está la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la UTN, la UNED, que también se sirven de nuestra base de datos. De la UNA. De la UNA, sí. Entonces, pero también si alguna iniciativa privada lo quiere hacer, siempre respetando todos los protocolos, se hace. ¿Por qué? Porque los datos, digamos, son del productor, pero nosotros podemos ponerlos a disposición de quien quiera hacer investigación, insisto, mientras se sigan los protocolos de privacidad y de seguridad del uso de los datos. En eso nosotros somos garantes de eso. Pero, digamos, ahorita cuando nosotros hacemos investigación y nos damos cuenta de un montón de cosas, lo hacemos sobre una parte del total de datos que hay. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros dependíamos de que la gente nos enviara los datos, teníamos que llamarlos, solicitarles el favor, y que ahora ya los datos están en la nube. Entonces, nosotros, si bien es cierto, tenemos 2.800 fincas que usan el programa, la investigación la hacíamos sobre una base de 900 o 1.000 fincas. Ahora podemos hacerla sobre las 2.800, porque los datos están ahí.
¿verdad? Y otra cosa que decía el doctor, digamos, yo voy como nutricionista, en este caso, digamos, Jorge va como nutricionista y tiene una duda sobre una decisión sobre una vaca que la está viendo en una condición. Llama al doctor, ¿verdad? Y le dice, doctor, vea, tengo aquí esta vaca. ¿Cuál vaca? Entonces el doctor con el celular entra a ver la vaca, suena chistoso, entra a ver la vaca. El perfil de la vaca. El perfil de la vaca, Sí. los datos de la vaca y le dice, Jorge, mira, mejor a esa no porque estoy viendo que no está rindiendo muy bien, no le hagas nada, déjala queditita. Eso es una cosa que puede ocurrir hoy, que antes era prácticamente imposible, ¿verdad? Precisamente por la forma en la que se comunicaban los datos. Esas son ventajas que hoy día tenemos. Se me acaba el programa y no puedo dejar de preguntarte cómo accede la gente que desea, el productor nacional u otras personas involucradas en la industria que desean acceder al programa. Bueno, pueden entrar a nuestra página web que es www.vampp.org, VAMPP, o si no, ustedes pueden buscar en cualquiera de sus buscadores, ¿verdad? VAMPP, y ahí les va a aparecer VAMP, y si ponen VAMP Universidad Nacional, todavía mejor. Y ahí, bueno, pueden escribirnos por el correo electrónico que está, o nos pueden también llamar por los distintos números de teléfono, o pues usualmente llaman a cualquier número de la Universidad Nacional y ahí los orientan hacia nuestras oficinas. Pero en realidad tengo que decir que todo esto que hoy tenemos en realidad no hubiera sido posible sin ellos, ¿verdad? Sin los productores, sin los médicos veterinarios, sin los asesores de fincas, sin los técnicos de grandes cooperativas o de pequeñas cooperativas, asociaciones de productores que confiaron y que han seguido confiando durante todo este tiempo en la Universidad Nacional, en CRIPAS y específicamente en MAM. Sí, un ejemplo más del aporte de la universidad pública, específicamente la Universidad Nacional, en el caso que hablamos hoy, al desarrollo del país. Importante pues mantener el apoyo a este tipo de iniciativas pues que se generan en beneficios para toda la población nacional e incluso más allá de nuestras fronteras. Esperamos pues que este proyecto siga adelante, que todas las personas beneficiarias pues sigan creciendo, pues que como ustedes decían al inicio, esta es una industria, ¿verdad? Un sector productivo nacional que no solo beneficia a las personas que tienen ahí a sus vaquitas, sino a todo ese encadenamiento productivo que está alrededor. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Mucho gusto. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede ubicar en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica y bueno, pues como explicaba el doctor, también pueden buscar información sobre el Vamp ovino a través de los buscadores con ese nombre o en la Universidad Nacional. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.